Buenas noches, profesora Marianela Álvarez. Mi nombre es Sergio Vázquez Hidalgo. Soy ingeniero agrónomo, docente en el Colegio Agropecuario de San Carlos, en la especialidad de producción agropecuaria. Así por encimita para mencionarle, bueno, nuestro tema de investigación, que es lo que es la elaboración de una guía didáctica para docentes de primaria, estrategias, metodologías y recursos educativos para niños y niñas en condición de baja visión pertenecientes al sistema educativo costarricense durante el tercer periodo del 2021. A continuación, la compañera Yesenia se va a presentar y ella va a informar un poquito más de este proyecto de investigación. Bueno, buenas tardes, compañeros. Profesora, mi nombre es Yesenia Chinchilla Quiroz y yo soy docente de educación especial, en este momento nombrada por el MEP, en el servicio de apoyo para niños y niñas con discapacidad visual. Es su modalidad itinerante. Precisamente por este nombramiento en el cual me encuentro, es como surge el proyecto. Este proyecto surge a partir de la necesidad que se muestra en las docentes de educación primaria con las cuales he trabajado durante este año. Me he topado situaciones de inclusive muchas veces temor, desconocimiento, desinformación y a veces hasta oposición de muchas docentes de educación primaria cuando en sus aulas se encuentran estudiantes con discapacidad visual. Y bueno, en lo que respecta a nuestro proyecto con baja visión, porque trabajar con niños con baja visión es completamente diferente a trabajar con niños con ceguera. Entonces, para poder abarcar un poco más lo que sí realmente nos encontramos en las aulas, precisamente por eso es que surge este proyecto, como una forma de brindarle a estos docentes una guía, un manual, se podría decir, de consulta en donde puedan abarcar la mayor cantidad de información posible que sea relevante y pertinente para que puedan trabajar con niños que presentan condiciones de baja visión y tengan la seguridad de que van en buen camino y que lo van haciendo muy bien. Ahí como para complementar un poquito lo que la compañera ha mencionado, bueno, el proyecto es una idea de ella. Este, a mí sinceramente fue a inicios del curso que ella me comentó acerca del tema y a raíz de pues que es mi primer año que me encuentro en lo que es docencia en colegios, me ha tocado ya enfrentar estudiantes con diferentes discapacidades, no en baja visión, pero sí fue un tema que eh, me dio la curiosidad de buscar pues ampliar mis conocimientos, ¿verdad? Entonces, qué mejor oportunidad que esta que eh, realizar lo que es el proyecto de investigación y así poder, pues, también yo conocer las diferentes técnicas y recursos que se pueden implementar para educar a niños con esa problemática, con esa discapacidad, perdón. Ante esto, pues, se generó lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Que aquí lo vamos a manifestar de forma textual. ¿Cuáles son las estrategias, metodologías y recursos educativos que puede utilizar el docente de primaria para favorecer el proceso de aprendizaje de niños y niñas con discapacidad visual en condición de baja visión pertenecientes al sistema educativo costarricense? Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, este planteamiento, porque principalmente, y ahorita la compañera lo va a justificar, ¿verdad? Es muy común, como ya lo mencionaba, por lo menos en mi caso, que muchos docentes no tengamos ese conocimiento, no sepamos cuáles son los instrumentos. Entonces, a raíz de eso es que también, pues, se muestra esta problemática y de ahí nace, pues, la justificación para esta problemática. La justificación que logramos identificar es a partir del hecho de que en general en el sistema educativo costarricense vemos que hay una gran necesidad de los docentes de primaria, en nuestro caso, ¿verdad? En general en el sistema educativo preescolar, primaria y secundaria, inclusive en universidad se da esta situación, pero para efectos de nuestro proyecto hay una gran necesidad en los docentes de primaria sobre conocer todos los aspectos relevantes sobre la discapacidad visual, aunque en muchos casos en lo que es en la universidad se les da ciertas pinceladas de lo que respecta a la atención
de las necesidades educativas especiales, normalmente se generaliza mucho la atención de estudiantes, por ejemplo, con problemas de aprendizaje o bien con condiciones conductuales, pero no se aboga en esta parte en específica, ¿verdad? Ya es algo mucho más específico y pues en el momento en el que uno se topa con un estudiante con este tipo de condiciones, es cuando uno tiene que correr a buscar qué encuentra, ¿verdad? Para poder abordar de la mejor manera, ¿verdad? Siendo un docente consciente y un docente que busca brindarle al estudiante las mayores posibilidades, creo que es lo más oportuno, tener este tipo de instrumento. Entonces, la justificación también viene dirigida al hecho de la necesidad de los docentes de la innovación, la actualización y capacitación en temas de inclusión, porque a pesar de que tenemos ya muchos años de estar hablando de inclusión, por el momento todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema. Además de eso, obviamente, nuestro principal objetivo viene a ser a favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Brindándole igualdad de oportunidades en lo que respecta a la adquisición de conocimiento, ¿verdad? Y, y el abordaje de todos los contenidos académicos que todos merecen recibir, ¿verdad? Obviamente según sus condiciones. Y a partir de esto, entonces también tenemos que propiciar, según lo que se propone en la guía, propiciar esta atención oportuna que vaya a contemplar las características de los niños, porque todos los niños con baja visión tienen características diferentes completamente, además de sus intereses, sus habilidades y necesidades de los estudiantes. Entonces, esta guía también viene a brindarle a los docentes estas estrategias para poder identificar estos aspectos en los niños y a partir de ahí generar un proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje lo más enriquecedor posible y lo más inclusivo posible. Entonces, bueno, en base a lo mencionado por la compañera, ¿verdad? Esa necesidad de aprendizaje, esa necesidad de capacitación del docente nos ha llevado a nosotros a incluir en esta guía, dentro de lo que es el marco teórico, ¿verdad? Diferentes conceptos que le van a permitir al docente entender a mayor profundidad lo que es en sí una discapacidad visual, ¿verdad? En este aspecto, bueno, nosotros consideramos puntos importantes como por ejemplo lo que es una discapacidad visual generada por una condición congénita, que en este caso, ¿verdad? Es principalmente cuando sea principalmente por factores eh, adquiridos durante el nacimiento del niño o la niña. Luego, algunos otros trastornos, como lo que son hereditarios, que sea a través de lo que es por los padres o por las madres, y también en el caso de algunas enfermedades, algunas discapacidades visuales que son adquiridas durante el desarrollo del niño, ¿verdad? Posterior a su nacimiento. Luego, también enfocamos lo que es la anatomía y fisiología ocular. Esto lo consideramos importante porque son conceptos, ¿verdad? De la anatomía, perdón, eh, ocular que permite entender el funcionamiento, ¿verdad? Eh, Visual o el funcionamiento de la vista, ¿verdad? De los niños. Y esto a su vez permite, ¿verdad? Que el docente pueda entender la manera en cómo ven los niños y con ello poder eh, satisfacer, ¿verdad? Las necesidades que ellos requieren y de una forma adecuada, ¿verdad? Luego, también tenemos los tipos de discapacidad. En este caso consideramos los aspectos como baja visión, ceguera y sordoceguera. Baja visión viene a ser una percepción visual disminuida del niño o la niña. Ceguera, que se trata de una pérdida total de lo que es la visión. Y sordoceguera cuando se da una combinación, ¿verdad? De un problema visual y uno auditivo. Dentro de este marco también se contemplaron los aspectos o las causas que pueden provocar la discapacidad visual, ¿verdad? Como las que les mencionaba antes, las hereditarias, congénitas y adquiridas, y también la detección temprana y prevención. Esto, digamos, principalmente para enterar, ¿verdad?, cuáles son aquellos procedimientos que permiten identificar aquellos problemas visuales que el niño puede tener posterior a su nacimiento.
Por ejemplo, el programa de tamizaje neonatal, ¿verdad? Que es el que más se utiliza en niños recién nacidos para la detección temprana de cualquier enfermedad que se pueda aparecer ahí en el niño o la niña. Sí, gracias. También es para nosotros muy importante conocer que los docentes a quienes va dirigida esta guía conozcan sobre el modelo social de discapacidad que es en el cual nos encontramos actualmente, ¿verdad? Que es la atención de los estudiantes con una visión de derechos y de oportunidades para todos. Además de eso, también conversamos un poco en nuestra guía sobre el proceso de sensibilización e inclusión, que también es importante, ¿verdad? Contextualizarlo a la actualidad. Además de eso, también vamos a hablar sobre algunos factores que influyen en el aprendizaje de las personas con baja visión. Eso, por ejemplo, hablamos de situaciones contextuales, situaciones de los niños ya particular, digamos, de sus características personales y también cuáles son algunas orientaciones de cómo aprenden los niños con baja visión. Esto a mí me va a permitir, ¿verdad? También, o al docente de primaria le va a permitir conocer de una forma más integral el, el abordaje que necesita trabajar con ese niño en especial y así poderle brindar la atención más oportuna. Estos conceptos que nosotros identificamos en el marco teórico nos parecen absolutamente relevantes, mas sin embargo no son los únicos, ¿verdad? Pero sí viene a ser una base bastante sólida de lo que un docente que tiene niños con baja visión en su aula debería conocer. Ahora bien, dicho todo lo anterior, ¿verdad? Lo que hemos tomado en el marco teórico, esto nos ha dado pie para lo que es la formación del marco metodológico, en donde empezamos a involucrar ya los diferentes temas, ¿verdad? De cómo íbamos a desarrollar esta investigación. Por ejemplo, determinamos que la investigación tenía que ser cualitativa, porque principalmente lo que nosotros íbamos a aportar en la investigación eran datos descriptivos. ¿Ok? Entonces, eso nos permitió diseñar, ¿verdad? La investigación eh, que fuera, digámoslo así, investigación-acción. ¿Por qué investigación-acción? Porque era una forma de poder estudiar la problemática, de poder explorarla, de poder analizar una situación social en en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y a la vez generar un aporte para mejorar. ¿Ok? Ese aporte es esta guía que nosotros estamos planteando. Entonces, de ahí es más o menos la naturaleza del hecho de que del diseño de esta investigación sea investigación-acción. Entonces, para ello tuvimos que también determinar, ¿verdad?, lo que eran los participantes del estudio. Y aquí, como bien lo dice en el texto, ¿verdad? Principalmente se llevó a cabo una entrevista a docentes de educación especial del Servicio de Apoyo Itinerante en Discapacidad Visual del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. ¿Esto por qué razón? Porque es una fuente más confiable, más fidedigna, en cuanto, ¿verdad?, a la atención de la población estudiantil con discapacidad visual, con el tipo de discapacidad que en este caso sería baja visión. Y ellos, por supuesto, pues son los que tienen un panorama mucho más claro de la situación y del acontecer dentro de lo que son las aulas. Por otra parte, también incluimos dentro del marco metodológico lo que son los criterios de inclusión, ¿verdad? ¿A qué personas va dirigida esta guía especialmente? Viene siendo puede venir siendo de consulta a docentes de enseñanza preescolar, docentes de enseñanza primaria, docentes de educación especial y docentes de materias especiales, ¿verdad? Es importante conocer, ¿verdad? Que los criterios de exclusión van a ser docentes de enseñanza media, docentes de enseñanza técnico-profesional, docentes de enseñanza diversificada y docentes de enseñanza superior. Además de eso,
Para el marco metodológico utilizamos dos técnicas de recolección de datos, la cual fue la recopilación bibliográfica con una amplia gama de instrumentos consultados, ¿verdad? De textos consultados de diferentes países, autores, etcétera. Y como les comentaba el compañero, una entrevista semi-estructurada. Esta entrevista fue diseñada a través de la plataforma Google Forms y esta entrevista, como decía el compañero, se compartió a través de un grupo de docentes que pertenecen a este, a este grupo de personas docentes que pertenecen al servicio de apoyo de discapacidad visual, pero en este caso solamente se compartió a ese grupo, precisamente como decía el compañero, porque teníamos la seguridad y la certeza de que iban a tener esa información fidedigna. Sería, Compañero. gracias, Jesse. Esto sería principalmente, ¿verdad? Lo que es la estructura, digámoslo así, los capítulos 1, 2 y 3. Aún nos falta por concluir lo que es el análisis de lo que es de los resultados, ¿verdad? De lo que son las recomendaciones, las conclusiones, que si Dios lo permite, lo estaremos para la próxima exposición, pues detallando de manera más amplia. De mi parte, agradecerle, profesora, por su atención durante el curso, este, y pues toda la ayuda que nos ha brindado para el desarrollo de este trabajo. Por mi parte también agradezco su atención, agradezco haber orientado todo este proceso y de aprendizaje que realmente ha sido para ambos muy enriquecedor y pues hasta aquí llegaría nuestra exposición. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches.